La vi reír y por un momento pensé que era una noche cualquiera. Pero entonces noté cómo sus ojos evitaban la cámara, cómo su sonrisa no los alcanzaba. Había una distancia en su voz, una vacilación, casi un secreto oculto tras las sílabas. Y ese colgante que siempre llevaba, su pieza favorita, la que le había regalado años atrás, brillaba en su cuello de una forma que me oprimía el pecho. Ya no lo sentía como nuestro. Pertenecía a otra persona, o al menos eso me pareció en aquella videollamada intermitente. Me senté en el borde del sofá agarrando el cojín con las manos, fingiendo ver las noticias en la tele sin sonido. No podía respirar bien. Cada risa, cada mirada que ella le dedicaba, ni siquiera estaba en la pantalla, pero podía sentir su presencia infiltrándose en la habitación en nuestro hogar. Era como una sombra que se deslizaba entre nosotros, silenciosa pero pesada. No dejaba de repasar el año pasado en mi cabeza buscando señales, momentos en los que las cosas habían cambiado, en los que tal vez me había perdido el primer hilo de este desenlace, cada cumpleaños, cada charla nocturna, cada café de la mañana juntos. De repente todo parecía escenas de la vida de otra persona, actuaciones que ella ofrecía, conmigo como público inconsciente. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Mi amigo Jason entró, tranquilo e indiferente a la tensión, con 2 tazas de café en la mano. «Oye, ¿está todo bien?» Su voz era suave pero podía percibir la incertidumbre subyacente. Tragué saliva, forzando una sonrisa que no sentía. «Sí. Bien. Solo estoy cansada». No insistió, lo cual agradecí, aunque vi un destello de sospecha en sus ojos. Tomé la taza, sintiendo el calor impregnar mis dedos asentándome. El consuelo habitual del café me resultaba extraño, casi ajeno, en un momento cargado de silenciosa traición. Después de que se fuera volví a la pantalla observando su gesto animado, el colgante reflejando la luz cada vez que se movía. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de incredulidad y dolor que me impedía pensar. La risa, el tono desenfadado, la forma en que se inclinó ligeramente hacia la cámara era íntimo, demasiado íntimo para alguien que se suponía que era solo una amiga. Intenté recordarme a mí misma que no debía sacar conclusiones precipitadas. Quizás no era nada, quizás estaba imaginando sombras. Pero el peso en mi pecho no me permitía mentirme. Ese colgante era el mismo que había elegido para ella, el que usaba todos los días como si fuera parte de mí. Ahora se veía diferente, como si alguien más lo hubiera reclamado, y cada recuerdo que tenía de ella usándolo de repente se sintió contaminado. Me recosté y cerré los ojos un momento. Aún podía oír su risa ligera y etérea, resonando en mi mente. Y entonces recordé la primera vez que le regalé ese colgante, cómo me miró con esos ojos grandes y confiados, rozando sus dedos con los míos. Pensé entonces que nos simbolizaba nuestro vínculo, nuestro pequeño mundo. Ahora el recuerdo me dolía como sal en una herida. Fui a la cocina, necesitando algo que hacer, alguna tarea que me distrajera. Lavé una taza, limpié la encimera, cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas mientras mis pensamientos daban vueltas. Y entonces sucedió, lo vi. Una notificación en su teléfono, parpadeando insistentemente sobre la mesa. Mi nombre debería haber estado en la pantalla, un mensaje para mí, pero en cambio, era de él. Me quedé paralizada, con el pulso acelerado en los oídos. Cogí el teléfono con manos temblorosas. El mensaje no era vago, no se escondía tras emojis ni palabras casuales. Era preciso, directo y me hirió más de lo que esperaba. Sentí una opresión tan fuerte en el pecho que creí desplomarme. Miré las palabras una y otra vez, incapaz de moverme, incapaz de respirar. Mi instinto me gritaba que tirara el teléfono, que negara lo que decía, pero no podía. Tenía que verlo. Me vinieron a la mente imágenes de todas las pequeñas cosas que había ignorado. Las noches que decía que estaba ocupada, las excusas repentinas, los sutiles cambios de tono al entrar en la habitación. Recordé conversaciones en las que me reí de sus quejas, pensando que era estrés, cansancio, nada más. Y ahora me daba cuenta de que había estado ciega por voluntad propia, aferrándome a una versión de ella que ya no existía. Me hundí en la silla, con el teléfono aún temblando en mis manos.
La sala se sentía demasiado silenciosa, las paredes apretándome, cada sombra cargada de verdades no dichas. Quería gritar, vociferar, exigir respuestas, pero no me salía la voz. En cambio me quedé allí sentada asimilando la traición, dejándola asentarse en mis huesos, dejando que la fría comprensión me envolviera como una brisa invernal. Pensé en confrontarla de inmediato, en hacerle ver que sabía, que entendía. Pero una parte de mí retrocedió. No era el momento para la confrontación, todavía no. Tenía que procesar, comprender, prepararme. La traición no fue solo un shock, fue un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Y necesitaba claridad si quería responder sin dejarme llevar por la ira o la desesperación. El colgante volvió a brillar en la pantalla, y me di cuenta de que se había convertido en algo más que una joya. Ahora era un símbolo. Un recordatorio de la confianza, la inocencia y el amor roto. Recorrí su imagen con la mirada, memorizándola como si aferrarme al recuerdo pudiera anclarme. Y en ese momento decidí que no dejaría que esto me definiera. No sería un hombre absorbido por el dolor ni la rabia. Observaría, esperaría y comprendería. Mi teléfono vibró de nuevo, un segundo mensaje suyo. No lo abrí. No podía. Todavía no. Dejé el dispositivo con cuidado, casi con reverencia, como una bomba de relojería que requería un manejo cuidadoso. Sabía que una vez que lo leyera nada volvería a ser igual. Me dolía el pecho de anticipación y temor, cada latido un recordatorio de que la vida tal como la conocía había terminado. Y entonces casi instintivamente me susurré, llevaré esto adelante. Tengo que hacerlo. La habitación se volvió más fría, el silencio más denso. Afuera el sol comenzaba a ocultarse, dibujando largas sombras en las paredes. Observé la luz que se desvanecía, dejándola filtrarse en mis pensamientos, asentándome incluso cuando mi mundo parecía tambalearse. Sabía que esto era solo el principio. Las risas, las sonrisas, el colgante, todo era un preludio. Aún no conocía la magnitud de la traición, pero lo sabría. Y cuando lo supiera estaría lista. Volví a coger el teléfono con los dedos sobre la pantalla, temblando ligeramente entre la necesidad de ver y la de prepararme. Y mientras lo miraba me di cuenta de que ya no era el mismo hombre que se había sentado a ver las noticias. Algo dentro de mí había cambiado, silencioso y deliberado, como una tormenta formándose bajo la superficie, esperando el momento oportuno para desatarse. Me quedé en la sala mucho después de terminar la llamada, mirando el colgante sobre la mesa, la luz que lo iluminaba con fugaces destellos. Ya no me pertenecía, si es que alguna vez lo había sido. Cada destello parecía una pregunta que no podía responder, un reflejo de confianza hecho añicos que no estaba segura de poder recuperar. Pensé en las noches que había trabajado hasta tarde para pagar las facturas, los fines de semana que había sacrificado para arreglar cosas en casa, los pequeños gestos que había hecho con la esperanza de que se sintiera querida. Todo aquello parecía insignificante ahora, suspendido en el silencioso dolor de la traición. Me acerqué a la ventana y miré la calle tranquila, cómo las sombras caían sobre las aceras y el césped. Todo parecía normal, tranquilo, pero debajo el mundo en el que había creído se desmoronaba. No podía decidir si estar enfadada o aturdida, así que opté por la quietud. Era más seguro, al menos por ahora. Desde el otro lado de la calle la señora Reynolds me saludó con la mano. Era nuestra vecina, la que siempre se fijaba en los detalles, la maleza del césped, el correo olvidado, un periódico perdido. No sabía cuánto peso llevaba, pero de alguna manera siempre había visto cuando no era yo misma. Hoy se quedó más tiempo de lo habitual, con el ceño fruncido por la preocupación. «Has estado muy callado últimamente», dijo en voz baja y su voz se oyó por encima de la valla del jardín. «¿Está todo bien?» Forcé una sonrisa, una que no llegó a mis ojos. «Solo estoy cansada, supongo. He trabajado mucho». No me presionó, pero su mirada se detuvo, y pude percibir su juicio en la forma en que ladeó la cabeza, presentiendo que algo andaba mal aunque no pudiera identificarlo. Asentí una vez y volví a la ventana, esperando que el reflejo de la calle ocultara el reflejo en mi mente. Fui a la cocina y preparé una taza de café. El vapor subía en volutas lentas como para recordarme que la vida seguía adelante incluso cuando la mía se sentía congelada. Pensé en los años que habíamos construido juntos, la casa, las rutinas, las tardes tranquilas que antes parecían un consuelo. Cada recuerdo ahora traía una sutil punzada, un recordatorio de que las apariencias engañan.
Entonces un sonido me sacó de mis pensamientos. Su voz, aguda e impaciente, atravesó las delgadas paredes de la casa. Me quedé paralizada, esforzándome por captar las palabras. Al principio pensé que era un programa de televisión, pero no. El tono, la cadencia, el poco énfasis que ponía en ciertas sílabas, era una conversación, y él estaba al otro lado. No me importa lo que pienses, es mío para disfrutarlo. No intentes controlarlo, dijo con una expresión llena de derecho, como si siempre hubiera esperado que el mundo se doblegara a su voluntad. Hubo una pausa, un siseo de respuesta. No pude oír exactamente lo que dijo, pero no importó. Su forma de hablar, desafiante, segura, sin vergüenza, me revolvió el estómago. Se me aceleró el pulso, pero no me moví. Simplemente escuché, dejando que el peso de cada palabra calara en mí, destruyendo la confianza que me quedaba. Volví a recordar el colgante. Brillaba tenuemente a la luz al recogerlo y recorrí sus bordes con el pulgar. Antes simbolizaba amor y conexión, pero ahora parecía un testigo burlón, brillando con fuerza en una acusación silenciosa. De alguna manera, sostenerlo hacía que la traición se sintiera aún más tangible. Volví a sentarme, apretando la taza de café con fuerza. El calor no me tranquilizó, pero me dio un motivo para mantener los pies en la tierra, respirar despacio, pensar. La ira me invadía, lenta y deliberadamente, pero no la dejé desbordar. Sabía que gritarle, confrontarla ahora, no serviría de nada. En cambio me concentré en observar, en registrar cada pequeño detalle de sus acciones, sus palabras, los patrones que había pasado por alto. El tiempo transcurrió tranquilo y mesurado. El sol descendía tiñendo la habitación de un ámbar, suavizando los límites del mundo exterior, pero sin hacer nada por las sombras en mi interior. Recordé pequeños sacrificios que había hecho, gestos que habían pasado desapercibidos, pagarle la reparación del coche cuando decía que era una sorpresa, quedarme hasta tarde en el trabajo para cubrir sus recados, darle espacio para dedicarse a las cosas que amaba sin cuestionarlas. Creía que esos actos eran parte de los cimientos de nuestro matrimonio. Ahora se sentían como polvo esparcido por el viento. Un golpe en la puerta me sobresaltó. No esperaba a nadie. Caminé lentamente hacia la puerta y la abrí. Me encontré con un paquete pequeño y sencillo en el escalón. Sin nombre ni remitente. Solo una caja lo suficientemente pesada como para sugerir importancia. Lo llevé adentro con cuidado y lo coloqué sobre la encimera de la cocina. El corazón me latía con fuerza. Algo en su anonimato me resultaba a la vez amenazador y prometedor. Corté la cinta adhesiva y abrí la tapa. Dentro había un sobre, color crema, con mi nombre escrito con precisión. Me temblaban ligeramente las manos al sacarlo. Me detuve antes de abrirla, presintiendo que lo que contenía confirmaría mis temores o revelaría algo que no había imaginado. Abrí la solapa y desdoblé la carta, examinando las palabras lenta y deliberadamente. Cada frase era un pequeño empujón hacia una nueva capa de realidad. Quien la había enviado sabía cosas, más de las que yo creía, y las verdades que insinuaba prometían cambiar todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, sobre la confianza, sobre las personas con las que creía poder contar. El colgante volvió a reflejar la luz brillando tenuemente, como instándome a dar el siguiente paso con cuidado. Doblé la carta lentamente dejándola a un lado y sentí que la habitación se contraía a mi alrededor, el aire cargado de anticipación. Podía sentir los primeros hilos de un plan que comenzaba a formarse, tentativo y silencioso, nacido no de la venganza sino de la necesidad. Miré por la ventana una vez más. La calle estaba tranquila, normal, casi en paz. Pero dentro mi mundo había cambiado. Entonces comprendí que nada volvería a ser igual, ni las risas, ni las conversaciones, ni siquiera la tranquilidad reconfortante de un café por la tarde. La traición había trascendido las palabras, se había instalado en lo más profundo de la casa, en lo más profundo de mí. Y en esa quietud hice una promesa silenciosa. No reaccionaría imprudentemente. No dejaría que esto me destruyera. Observaría, escucharía y comprendería. Y cuando llegara el momento actuaría, no por ira ni por desesperación, sino con la fuerza serena que me había sostenido en todas las pruebas de mi vida. Por ahora lo único que podía hacer era esperar. La casa estaba en silencio, casi insoportablemente silenciosa, como si contuviera la respiración conmigo. Me senté en un rincón de la sala,
dejando que el silencio presionara mis pensamientos haciendo eco del dolor profundo en mi pecho. El dolor no siempre grita. A veces permanece en silencio, un peso constante que hace que cada movimiento parezca deliberado y cada pensamiento dolorosamente preciso. Así me sentía ahora, como caminar a través de una niebla que se negaba a disiparse. Pensé en los primeros días, aquellos que una vez me habían parecido seguros y prometedores. Nuestro primer apartamento diminuto y estrecho, donde la mesa de la cocina se tambaleaba y la pintura de las paredes se descascarillaba en una esquina rebelde. Recordé su risa cuando intenté arreglarlo con solo cinta adhesiva y determinación. Recordé las mañanas de domingo con la tostada quemándose ligeramente, el café preparándose lentamente y su mano rozando la mía al pasar los platos. Esos recuerdos una vez me llenaron de calidez. Ahora se sentían como fragmentos de vidrio, cada uno cortando un poco más profundo, con la certeza de que todos se habían construido sobre una frágil ilusión. Cerré los ojos y me dejé llevar por los sonidos de la casa, el suave zumbido del refrigerador, el tráfico lejano del exterior, el sutil crujido de las tablas del suelo al asentarse. Incluso el aire parecía más pesado, como si hubiera absorbido parte de la traición que cargaba. Pensé en la verdad moral que había empezado a comprender: la traición te enseña quién eres realmente. No fue reconfortante, pero me ayudó a mantener la calma. Me recordó que hay claridad en la observación y paciencia en la moderación. Abrí mi portátil y comencé a revisar nuestras finanzas con discreción y cuidado. Nada de presunción ni dramatismo, solo una contabilidad cuidadosa y deliberada de lo que se había ganado, lo que se había gastado y lo que se había transferido discretamente. No estaba listo para confrontarla, todavía no, pero necesitaba ver los patrones, conocer el panorama antes de actuar. La observación, me di cuenta, era un arma. La paciencia un escudo, el silencio una espada. Los recuerdos seguían aflorando sin que nadie los llamara. Podía oír su voz cuando aceptó mudarse juntas, la emoción y la esperanza en su tono, la forma en que me había confiado su futuro sin reservas. Podía oler el café de nuestra primera mañana en ese apartamento, ver la luz del sol reflejándose en su cabello mientras se reía de algún pequeño error mío. Todos esos recuerdos ahora me dolían profundamente, recordatorios de la vida que me habían arrebatado sin previo aviso. El colgante brillaba tenuemente en un rincón de la habitación, aún donde lo había dejado, como si me cuidara. Alguna vez había sido un símbolo de amor, de conexión, ahora parecía un recordatorio de todo lo que había perdido. Lo toqué suavemente, recorriendo sus bordes, y dejé que la idea se asentara. El control solo era mío si decidía reclamarlo. La ira crecía lentamente, latente bajo la superficie, pero me negué a darle forma. No habría gritos, ni confrontación, solo una preparación silenciosa, pasos deliberados hacia la comprensión y la recuperación de lo que había sido socavado. El teléfono sonó, un suave zumbido que me sobresaltó. Lo contesté. Mi hermana llamaba, probablemente para ver cómo estaba. Su voz era suave, ajena a la tormenta que me azotaba la mente. «Hola, ¿qué tal?», preguntó con naturalidad. «Estoy ocupado», dije con voz firme. «Lo de siempre». «Vale, solo quería asegurarme de que estás bien», respondió con preocupación. La oí sonreír al otro lado de la línea. Me forcé una sonrisa, aunque era hueca. «Estoy bien, gracias». Colgué y me recosté, dejando que el peso de la casa volviera a sentarse sobre mí. Fue en estos momentos de tranquilidad, en estos momentos de la vida cotidiana, que me di cuenta de cuánto poder aún tenía en los detalles. Pequeños pasos, maniobras invisibles, observación silenciosa, estos eran mis aliados. Más tarde esa semana asistimos a una pequeña reunión familiar, uno de esos eventos informales donde todos fingen que el mundo es normal incluso cuando no lo es. Me moví por la sala, asintiendo cortésmente, sonriendo en los momentos oportunos mientras documentaba cada interacción. Fue agotador a su manera sutil simular normalidad mientras mi mente trabajaba en silencio, registrando, analizando. Y entonces lo oí, un comentario casual de un tío que le hacía un gesto con la mano. «¿Entonces van al lago la semana que viene?», preguntó sonriendo. Me quedé paralizado a medio paso, con todos los músculos tensos. «¿El lago?», repetí con voz tranquila pero tensa por dentro. Ella rió levemente, restándole importancia. «Sí, un viajecito. Ya sabes, para relajarme». Su sonrisa no llegó a sus ojos y capté una mirada fugaz de él.
Él, el hombre que acababa de descubrir, ahora incluido casualmente en planes que no tenían nada que ver conmigo. Se me revolvió el estómago, pero mi rostro permaneció neutral. Dejé pasar el comentario como si no lo hubiera oído, pero por dentro todo giraba más rápido que nunca. Cada palabra, cada gesto, cada mención casual de él era una pieza del rompecabezas que encajaba en su lugar. No reaccioné en público, todavía no, pero mi mente ya estaba planeando los siguientes pasos, planeando en silencio, elaborando estrategias. Más tarde esa noche me senté solo en mi estudio, repasando las interacciones, las pistas sutiles, los indicios que siempre habían estado ahí pero que habían pasado desapercibidos. Empecé a documentarlos, no para confrontarlos, sino para comprenderlos. Cada mensaje, cada palabra que oía por casualidad, cada cambio de tono quedó grabado. No con ira ni con prisa, sino metódica y deliberadamente, como un mapa que se dibuja antes de un viaje. Pensé en lo fácil que es pasar por alto la traición, en cómo la paciencia a menudo se disfraza de debilidad. Pero no era débil. Estaba observando, aprendiendo y preparándome. Mi fuerza emocional era silenciosa, casi invisible, pero sólida, inquebrantable. El colgante volvió a llamar mi atención, débilmente iluminado por la luz de la lámpara. Lo recorrí distraídamente, como si me animara el recuerdo de la confianza que una vez representó, y comprendí que aunque la confianza podía romperse, la dignidad seguía siendo mía. Los siguientes pasos no serían escandalosos ni explosivos, serían precisos, mesurados y totalmente bajo mi control. Dejé que la idea se asentara y me aparté del escritorio. La noche era larga y el silencio, denso, pero en ese silencio sentí una leve chispa de claridad. Sabía que sus planes ahora mencionados casualmente requerían un nuevo nivel de atención. Necesitaría observar, anticipar, prepararme. Cada detalle importaba. El peso del silencio me había enseñado más que cualquier confrontación. Me había mostrado el poder de la observación, la disciplina de la paciencia y la fuerza silenciosa que se podía ejercer sin gritar. Y al cerrar los ojos para dormir supe que el viaje al lago, su risa despreocupada y su presunción eran solo el principio. Los siguientes pasos ya se estaban formando en mi mente, deliberados, pacientes, implacables. Lo primero que vi fue la maleta. Estaba junto a la puerta principal sin que nadie la viera, pero para mí cargaba con un peso que no podía ignorar. Antes había sido un simple contenedor para viajes de fin de semana o visitas a familiares. Ahora, era un símbolo de su libertad, una libertad que parecía estar tomando a mi costa, mientras yo permanecía confinado en la silenciosa prisión de mis pensamientos. Había empezado a seguir sus movimientos en silencio con la mayor sutileza posible. Confirmaciones de viaje, actualizaciones en redes sociales, pequeños comentarios publicados en línea, todo formaba un patrón que podía leer si me concentraba. No necesitaba apresurarme ni confrontar. La paciencia era mi aliada, la observación mi arma. Y sin embargo, bajo la calma había una densa oleada de ira que se negaba a calmarse. Respiré a través de ella, dejando que el calor de la traición se convirtiera en algo más agudo, algo deliberado. Más tarde esa mañana me encontré con Daniel, mi abogado y amigo. Siempre había sido discreto, el tipo de hombre que entendía que algunas batallas se ganan en silencio antes de pronunciar la primera palabra. Nos sentamos en su oficina, con los papeles extendidos sobre el escritorio entre nosotros, pero mi mente no estaba en los contratos. Estaba en su risa, en el sutil cambio de postura cuando creía que nadie la veía, en cómo el colgante reflejaba la luz mientras empacaba. «Estás pensando en pequeño», dijo Daniel con suavidad, casi con tono de conversación. «No dejes que la emoción te dicte tus movimientos. Todavía no se trata de venganza. Se trata de claridad y control». Asentí sabiendo que tenía razón. «Es que no puedo dejarlo pasar», admití en voz baja. «Pero tampoco puedo permitirme ser imprudente». «Bien», respondió. «La ira nubla el juicio. La paciencia y la precisión ganan más batallas que la confrontación. Lleva un registro, anota los detalles y espera el momento oportuno». Salí de su oficina con una nueva sensación de enfoque. Afuera la luz del sol se sentía demasiado brillante, casi intrusiva. Caminé despacio, dejando que mis pensamientos se ordenaran y ordenaran. Pensé de nuevo en la maleta, en cómo algo tan mundano podía ahora simbolizar todo lo que había perdido. Cada cremallera, cada correa, cada etiqueta me recordaba que la vida había seguido adelante para ella mientras yo aún analizaba las ruinas de la confianza.
De vuelta en casa me senté a la mesa con el teléfono en la mano revisando las sutiles pistas que me había dejado una actualización sobre cómo empacar una publicación sobre la playa, el comentario de una amiga etiquetada. Cada detalle confirmaba el plan que había trazado sin mí, cada pequeño detalle alimentaba la silenciosa tormenta de determinación que yo estaba construyendo en mi interior. Incluso en la calma de la observación, el dolor me oprimió, implacable. Recordé nuestras mañanas compartidas, cómo salía de casa solo con una bolsa de tela y una sonrisa. Ahora la maleta parecía más pesada, cargada de secretos, de risas que no eran para mí. Casi podía oírla, resonando a través de los kilómetros que nos separarían. Al día siguiente una notificación iluminó mi teléfono. Una foto enviada anónimamente. La abrí lentamente, con el miedo encogiéndose en el estómago. Allí estaban, ella y él, riendo juntos en un lugar que debería haber sido nuestro. Su cabeza inclinada hacia atrás, la luz del sol iluminando su cabello, sus ojos brillando de una manera que una vez me perteneció, y su mano descansando suavemente sobre la de ella, familiar e íntima, de una manera que me oprimió el pecho. Colgué el teléfono respirando con dificultad, dejando que la imagen se asentara en mi mente. Esto ya no era sutil, ya no era indirecto. Había cruzado mi límite moral, y sentí un cambio en mi interior. El dolor dio paso a la claridad, la ira se transformó en propósito. No actuaría impulsivamente, actuaría estratégicamente. Esa noche volví al colgante y lo coloqué junto a la fotografía. Recorrí sus bordes distraídamente pensando en la confianza, en los símbolos, en cómo los objetos más pequeños podían soportar un peso inmenso. El colgante había representado una vez el amor. Ahora representaba la traición, pero también me recordaba que mi dignidad debía preservarla. Pasé horas en silenciosa contemplación, planeando mentalmente mis próximos pasos, retirar fondos sutilmente, documentar irregularidades, anotar patrones. Cada paso debía ser deliberado, cada acción debía tener un propósito. No habría caos ni confrontación precipitada, solo poder calculado y silencioso. Pensé en su sonrisa en la foto y me recordó una verdad. La traición a menudo expone nuestra verdadera identidad. Ahora tenía la oportunidad de responder no desde la rabia, sino desde la conciencia, desde la preparación, desde la calma que la ira jamás podría alcanzar. A altas horas de la noche revisé todo de nuevo: actualizaciones de viaje, fotos, estados financieros. Mi estrategia se fue formando pieza a pieza, deliberada y paciente. No solo la observaba partir, estaba aprendiendo, esperando, comprendiendo. Cada observación añadía a un mapa que seguiría con precisión. Y aún así la fotografía persistía en mi mente, un desafío silencioso. Era una prueba de mi autocontrol, de mi paciencia, de mi brújula moral. No dejaría que me quebrara, dejaría que me agudizara. La maleta, la fotografía, el colgante, todos estaban juntos ahora, símbolos de pérdida y potencial, recordatorios de que el siguiente paso tenía que ser perfecto. Inhalé lentamente dejando que el aire fresco de la noche llenara mis pulmones, tranquilizándome. La tormenta en mi interior se había calmado, controlado, concentrado, y sabía una cosa con certeza: cuando llegara el momento mi respuesta sería precisa. Invisible hasta que necesitara ser revelada, innegable cuando finalmente golpeara. Por ahora observé, esperé y me preparé. La fotografía fue una chispa y la usaría para iluminar el camino. La caja de seguridad permanecía silenciosa en un rincón de mi mente, modesta pero cargada de significado. Siempre había sido un objeto neutral, un lugar para guardar objetos de valor, documentos y recuerdos ocasionales. Pero ahora se había convertido en algo diferente, un símbolo del poder silencioso que estaba empezando a recuperar. Dentro guardaría las pruebas de su traición, las pruebas de su mala gestión financiera y los registros de cada sutil manipulación que ella creía que yo no notaba. Era mi fortaleza construida no con ladrillos sino con paciencia, estrategia y observación. Pasé los siguientes días moviéndome con cuidado y meticulosidad. Cada mensaje de su teléfono al que tenía acceso, cada extracto bancario que podía revisar, cada pequeña inconsistencia en sus cuentas o comportamiento se convirtió en parte de un mosaico creciente. El trabajo era silencioso, casi invisible. Todavía no la confrontaba. No exigía respuestas, simplemente estaba aprendiendo, catalogando y preparándome. Y con cada prueba recopilada,
Sentía que recuperaba el control, la sensación de que ya no era simplemente el hombre traicionado. Me estaba convirtiendo en el que podía actuar con propósito. Daniel, mi abogado, lo comprendió instintivamente. Volví a verlo en su despacho, con el olor a café y papel impregnando el aire, y le expliqué en voz baja la información que había recopilado. «Miren esto», dije extendiendo documentos y mensajes sobre el escritorio. «No son solo pequeños errores ni accidentes. Hay intención, manipulación. Está cruzando límites que podrían afectar a ambos activos». Daniel estudió los papeles asintiendo lentamente. «Ha sido minucioso. Eso es bueno. La mayoría de la gente se enfada precipitadamente y lo arruina todo. Has mantenido la calma. Has sido metódico. Eso te da ventaja». Me recosté, dejando que sus palabras se asentaran. «¿Y qué pasa con la herencia? ¿Hay alguna manera de asegurarla sin hacerla pública todavía?» La expresión de Daniel era tranquila y precisa. «Sí, podemos hacer ajustes sutiles. No para castigar ni para humillar, sino para asegurarnos de que lo que debería ser tuyo siga bajo tu control. El momento oportuno lo es todo. Deja que ella revele sus cartas primero». La conversación confirmó lo que sospechaba. La preparación silenciosa era mi ventaja. La caja de seguridad, la meticulosa catalogación, la paciente observación de sus acciones no eran actos de debilidad. Eran herramientas, y pretendía usarlas con precisión. De vuelta en casa sentí la tensión de la vigilancia silenciosa oprimiéndome. La casa se sentía diferente ahora, llena de potencial invisible, como si cada sombra y cada rincón susurrara posibilidades. Revisé los documentos de nuevo, notando patrones que había pasado por alto. Pequeñas transacciones que ocultaban intenciones más importantes. Comentarios casuales hechos al pasar a amigos que insinuaban privilegios. Cada detalle, por insignificante que fuera, contribuía a la visión general. Y entonces noté que su influencia se extendía entre nuestros amigos en común. Estaba sembrando semillas, intentando moldear las percepciones, intentando crear una imagen de sí misma que ocultara su traición. Un comentario fugaz por aquí, una risa casual por allá, atrayendo sutilmente a la gente a su lado. Lo observé en silencio, dejando que la escena se desarrollara como una obra de teatro. El peligro era evidente, me subestimaba, y subestimarme, lo sabía, era un error que pagaría. Reflexioné sobre cómo la confianza había sido la base de nuestra relación. Había sido ciega, y ahora parecía un recuerdo lejano. Esa comprensión ya no me desesperaba, sino que me daba enfoque. La ira se había transformado en claridad. La traición me había enseñado paciencia y estrategia, y con cada observación, cada detalle registrado, fortalecía el plan que poco a poco iba tomando forma en mi mente. Más tarde esa noche volví a la caja de seguridad. La abrí despacio, con reverencia, como si cada documento reforzara mi determinación. Cartas, extractos, mensajes, recibos, todos eran testigos silenciosos ahora, con poder en silencio, esperando el momento oportuno. Los ordené cuidadosamente, etiquetándolos, comparándolos e imaginando la influencia que me darían cuando llegara el momento. Pensé en la foto de las vacaciones, en las risas que había visto, en la traición hecha visible. Me quemó la memoria, pero no dejé que me dominara. En cambio, dejé que me recordara por qué necesitaba paciencia. ¿Por qué no podía actuar por impulso? Había más en juego ahora, y cada movimiento debía ser medido. Los días siguientes la observé con más atención. Surgieron patrones sutiles: la forma en que se entretenía conversando con sus amigos, la forma en que intentaba parecer encantadora e inocente mientras sus intenciones eran claramente manipuladoras. Era casi cómico si no fuera tan doloroso. Pero yo permanecí en calma, sin reconocer nada, sin revelar nada. Aprendí de sus errores. Catalogué sus mentiras sin decir palabra. Una noche me senté en la penumbra de mi estudio revisándolo todo de nuevo. Los documentos, los mensajes, las interacciones, los revisé con atención, pensando en las contingencias, anticipando sus movimientos. Cada detalle importaba, cada observación agudizaba mi comprensión, cada acto de paciencia fortalecía mi determinación. La caja de seguridad ya no era solo un lugar de almacenamiento, era un símbolo de dominio silencioso, de control invisible, de preparación antes de la acción. Y me di cuenta de algo crucial: ella creía tenerme acorralado con su risa, su manipulación, su sutil influencia sobre los demás. Pero en realidad yo era quien tenía el control.
Las líneas de confianza y traición, los contornos de su engaño, todo era visible para mí. Y con esa visibilidad vinieron la elección, el control y el poder. Al cerrar la puerta del estudio y atravesar la silenciosa casa, sentí un cambio en mi interior. Ya no era simplemente el hombre traicionado. Era el hombre que se preparaba, paciente y silenciosamente, para el momento en que la verdad saliera a la luz. Y cuando saliera a la luz sería innegable, precisa y estaría completamente bajo mi control. Su subestimación, la forma en que asumió que mi dolor y mi silencio equivalían a debilidad, se convirtió en la chispa que guiaría mis siguientes pasos. La caja de seguridad contenía más que pruebas, contenía una estrategia. Y sabía con firme certeza que cada movimiento que hiciera a partir de aquí sería deliberado, cada decisión calculada, cada revelación perfectamente sincronizada. La mesa estaba puesta como si nada hubiera cambiado entre nosotros, los cubiertos pulidos reflejaban la suave luz de la lámpara de araña, las copas alineadas con meticuloso cuidado. El aire olía ligeramente a pollo asado y hierbas, pero bajo el aroma la tensión zumbaba silenciosamente. Me senté frente a ella sintiendo el peso de las verdades no dichas oprimiéndome. A nuestro alrededor la familia charlaba tranquilamente, ajena a la tormenta que ya comenzaba a formarse tras mi apariencia tranquila. Me sonrió una expresión practicada para desarmar, para cautivar. Le devolví la sonrisa con serenidad, dejando que el gesto pareciera natural, anodino. Ya había aprendido que una confrontación no necesita rugir para ser efectiva. El más mínimo desliz, la palabra más suave, un atisbo de conciencia, podía hablar más fuerte que las acusaciones. ¿Te enteraste del nuevo proyecto de Marcy?, preguntó con ligereza, dirigiendo la conversación hacia una de nuestras sobrinas. Su tono sugería inclusión, pero noté cómo se inclinaba ligeramente hacia adelante, guiando la narrativa e influyendo sutilmente en las opiniones. Siempre había sido persuasiva, pero ahora la manipulación se había agudizado. Sí, respondí con voz firme. Parece que se está esforzando mucho. Será interesante ver cómo evoluciona. No di más detalles, no hacía falta. La observación era mi herramienta ahora. A lo largo de la noche noté cambios sutiles en los demás, vacilaciones, miradas fugaces, comentarios susurrados. Algunos se inclinaban hacia ella, otros hacia mí, revelando discretamente su lealtad. Era un mapa viviente de influencia, traición y confianza. Dejé que se desplegara siguiendo cada uno de sus movimientos mientras mantenía la fachada de calma que ocultaba mi conciencia. En un momento dado se acercó al tío Henry y le susurró algo que le arrancó una risa ahogada. Capté la frase «ya sabes» como siempre, y el resto se quedó en el olvido. Estaba sembrando semillas, intentando moldear las percepciones, intentando distanciar sutilmente a los miembros de nuestra familia, una sugerencia a la vez. Ladeé ligeramente la cabeza, haciendo una pausa entre cada palabra mientras comentaba un tema trivial. Mi silencio mesurado y deliberado reflejaba su manipulación. Cuanto más intentaba manipularme, más se revelaban sus intenciones. Siempre has sido muy detallista, dije con dulzura, girándome hacia mi padre como si continuara una observación casual. Espero que te hayas dado cuenta de lo organizada que ha sido Marcy con su proyecto. Un destello cruzó su rostro, casi imperceptible, y supe que percibía la sutil revelación, no con palabras, sino con la oportunidad, el énfasis y la observación serena. Había dejado que la verdad se filtrara en la habitación sin confrontación directa. Su influencia sobre los demás flaqueó lo suficiente como para recordarle a ella, y a cualquiera que la observara, que el control no le pertenecía para ejercerlo sin control. La fuerza es silenciosa hasta que se mueve, pensé, dejando que las palabras me anclaran. Cada mirada, cada frase, cada pausa formaba parte de un ritmo que ella no podía dominar. No necesitaba ira ni acusaciones. Mi dignidad era mi escudo y mi silenciosa afirmación, mi espada. La velada continuó, se retiraron los platos y se sirvieron los postres, pero el tono subyacente no cambió. Lo intentó de nuevo con un tono más suave y dulce, mencionando decisiones financieras, intentando sutilmente recordarles a todos su papel en los asuntos familiares. Lo capté al instante, reconociendo los patrones que había documentado durante las últimas semanas. Ahora era más audaz, asumiendo riesgos que denotaban confianza o desesperación. Después de que todos se marcharon, permanecí en la mesa. La sala permanecía en silencio salvo por el suave tic-tac de un reloj. Repasé las conversaciones, los gestos,
los sutiles intentos de manipulación. Cada momento había revelado algo crucial sobre su carácter, sobre su avaricia y sobre la delicada línea que ahora recorría entre la conciencia y la acción. Más tarde esa noche, al volver a mi estudio, vibró mi teléfono. Una notificación del bufete me sacó de la tenue luz de la lámpara. Era un documento escaneado, el testamento actualizado. Se me encogió el corazón al abrirlo. Lo había modificado sin que yo lo supiera, sin consultarlo, sin respetar el equilibrio acordado. Su avaricia había llegado a su límite, audaz e imprudente. Colgué el teléfono y me recosté, dejando que el peso del descubrimiento se asentara. Cada detalle que había catalogado, cada observación, cada pequeño acto de paciencia me había llevado a este momento de claridad. Ella había subestimado la fuerza silenciosa que había estado cultivando. La caja de seguridad, los registros, la planificación minuciosa no eran preparativos vanos. Eran la base del control que ahora tendría que ejercer cuando llegara el momento oportuno. Pensé en su risa, en la fotografía que había iniciado esta cadena de conciencia y en los sutiles y silenciosos enfrentamientos de la noche. Cada uno había sido un paso hacia la comprensión, un paso hacia la recuperación de la dignidad y la autoridad. Ahora, con la voluntad por delante, el camino a seguir se cristalizó. Su audacia no quedaría sin control. Respiré lentamente, contando los segundos, dejando que el silencio del estudio actuara como protección contra decisiones precipitadas. Cada movimiento debía ser deliberado, cada acción mesurada, cada revelación precisa. La ira se había refinado en estrategia, la traición se había transmutado en paciencia. Y con cada plan que se formaba en mi mente sentía una extraña serenidad, calma antes de la tormenta que se avecinaba, una que dirigiría con cuidado, no con caos. Sus manipulaciones habían aumentado, pero yo también. El equilibrio de poder estaba cambiando y la conciencia de que ella había cruzado la línea sin previsión me produjo una silenciosa satisfacción. Había asumido la ventaja, y en esa suposición residía su mayor error. Cerré los documentos y los guardé cuidadosamente en la caja de seguridad junto con otras pruebas. Cada papel, cada mensaje, cada detalle grabado era un silencioso centinela de autoridad. Y al cerrar la caja me susurré: el control es mío, en silencio, hasta el momento en que deba ser visto. Por ahora esperaría, observaría. Cada amigo al que intentaba persuadir, cada sutil intento de influencia, cada intento de manipulación audaz, todo alimentaba el conocimiento que necesitaba. Y cuando llegara el momento, las consecuencias serían innegables, precisas y totalmente a mi alcance. Sostuve el colgante en mi mano, dándole vueltas lentamente entre los dedos. Su familiar peso se sentía diferente ahora, más pesado quizás por el significado que le había dado durante las últimas semanas. Antes había sido suyo, símbolo de intimidad, confianza y devoción ingenua. Ahora era mío, un recordatorio de que lo que me habían arrebatado podía recuperarse con paciencia, cuidado y dedicación. La mañana era tranquila, pero mi mente corría a mil. Daniel había llamado ayer con noticias que hicieron que las horas transcurridas desde entonces parecieran preparativos para algo inevitable. Mediante una investigación minuciosa y las lagunas legales que habíamos descubierto, podría reclamar discretamente los bienes que ella había asumido que le pertenecían. La idea de una victoria sutil me emocionaba como la ira jamás podría. No se trataba de venganza por el espectáculo, se trataba de recuperar el control, restablecer los límites y afirmar la dignidad. Me encontré con Daniel en su oficina, con papeles esparcidos sobre el escritorio y el zumbido bajo de la ciudad afuera como un lejano recordatorio de que la vida seguía su curso ajena a nuestras maquinaciones. Estas transferencias pueden realizarse discretamente, dijo Daniel señalando las líneas de documentación. Ni siquiera se dará cuenta hasta que se invierta la balanza. No estamos armando un escándalo, estamos ejerciendo el control que nos corresponde. Asentí asimilando la información, dejando que cada detalle se asentara en mi mente. Quiero que se haga sin que se dé cuenta. Es imprudente pero lo suficientemente inteligente como para esconderse tras las apariencias. El momento oportuno es crucial. Daniel sonrió levemente. Por eso llevas ventaja. La mayoría habría reaccionado emocionalmente, confrontado y provocado conflictos. Tú has esperado, observado y preparado. Esa paciencia es tu ventaja. Salí de la oficina con los documentos guardados en mi maletín,
y el colgante ahora reposaba sobre mi pecho como un talismán silencioso. Su peso me recordaba el camino recorrido hasta entonces, el dolor, la reflexión serena, la paciencia cultivada en soledad. Cada paso, cada observación, cada pequeño ajuste me había llevado hasta este punto. Más tarde esa noche visité a mi hermano en su pequeño y ordenado apartamento. Había estado intranquilo estas últimas semanas, dividido entre la lealtad hacia mí y el encanto persuasivo de mi esposa. Yo necesitaba claridad, y él necesitaba consuelo. «Sé lo que ha estado haciendo», admitió en voz baja, con la mirada fija en el suelo. «No quería involucrarme, pero ya he visto suficiente. Simplemente no sabía cómo decírtelo». Exhalé lentamente asimilando la confesión. «Gracias», dije simplemente. «Significa más de lo que crees». El silencio a veces protege, pero también permite que las mentiras se propaguen sin control. Asintió, y el alivio alivió la tensión en sus hombros. «Solo quería que tuvieras esto», añadió, pasando una carpeta por encima de la mesa. Dentro había notas, capturas de pantalla y observaciones que había recopilado discretamente. Mi pulso se aceleró al examinar el contenido. Cada pieza se sumaba al mosaico de su engaño. Cada detalle era un ladrillo más en la estructura de justicia silenciosa que estaba construyendo. Esa noche volví a casa y coloqué el colgante con cuidado sobre mi escritorio. Reflejó la suave luz de la lámpara. El metal relucía en la tenue luz. Alguna vez había sido un símbolo de confianza traicionada. Ahora marcaba el control recuperado, la lenta recuperación del poder que se había estado gestando silenciosamente ante sus narices. Respiré profundamente esa pequeña victoria. La confianza crecía, subiendo sin parar como una marea que aún no podía ver, pero que podía sentir. Y entonces llegó el mensaje. Su voz, clara a través del texto, tenía el tono que yo había anticipado: atrevida, osada, teatral. Estaba planeando un evento público con la intención de humillarme, de exhibir su versión de control frente a mi familia, amigos y círculos sociales. Apreté ligeramente la mandíbula, pero la ira que una vez amenazó con consumirme había desaparecido. En su lugar, la concentración, el cálculo y la certeza de que me había preparado. Cada movimiento que había hecho, cada observación que había registrado, cada maniobra legal en marcha, todo culminó en ese momento. Consideré el evento con detenimiento. Su estrategia era predecible, basada en su arrogancia y en la suposición de que yo era débil, pero las suposiciones se habían convertido en su debilidad. Visualicé la escena, las luces, el público, los sutiles juegos de poder que intentaría. Y planeé trazando mentalmente cada paso, cada gesto, cada sutil contraataque que neutralizaría sus esfuerzos sin caer en el caos. El colgante reposaba de nuevo en mi palma, un silencioso recordatorio de que la paciencia y la preparación eran más poderosas que la indignación. Me permití una pequeña sonrisa contenida. No solo me defendía, estaba guiando el resultado, moldeando la percepción, afirmando mi autoridad sin siquiera alzar la voz. La fuerza permanecía silenciosa hasta que se movía, y cuando se movía sería decisiva. Revisé los documentos una vez más, asegurándome de que las transferencias de activos se realizaran en el momento justo, que las pruebas se documentaran meticulosamente y que las sutiles manipulaciones se tuvieran en cuenta. Las observaciones de mi hermano se integraron perfectamente en mi estrategia mental, mapeando con precisión cada posible aliado y oponente. La silenciosa preparación de semanas se había transformado en un entramado de certezas, donde cada conexión y detalle reforzaba la estructura en la que me apoyaría. La imaginé llegando al evento llena de confianza, asumiendo que controlaba la narrativa. Casi podía oír las sutiles exclamaciones de sorpresa, las miradas inquisitivas de quienes habían sido engañados, el cambio de percepción que ocurriría sin una sola acusación mía. Pensar en ello me llenó de una calma profunda, la satisfacción de una paciencia calculada y una autoridad moral. Al cerrar la puerta de mi oficina y apoyarme en el escritorio con el colgante iluminando el último destello de luz, sentí la transición en mi interior. El dolor me había llevado a la reflexión a la estrategia y la estrategia a la confianza. Ya no me limitaba a reaccionar. Dirigía silenciosa y deliberadamente, con una dignidad intacta y un propósito claro. Su anuncio fue un reto, sí, pero también una oportunidad. Cada manipulación que intentara se revelaría, cada exceso de confianza quedaría registrado,
y cada paso que había preparado se ejecutaría con precisión. Dejé que la tensión se transformara en anticipación, no en miedo, sabiendo que mi paciencia, mi observación y mi preparación habían construido una base que ella no podría deshacer. El colgante brilló una última vez al guardarlo en la caja de seguridad junto a los documentos y la evidencia de su extralimitación. Era un objeto pequeño, pero cargaba con el peso del control recuperado, de la autoridad moral y del triunfo silencioso. Y al salir del estudio para afrontar el evento que se avecinaba, me recordé a mí mismo con serena certeza: la fuerza es silenciosa hasta que se mueve, y cuando se mueve no se puede ignorar. La sala estaba iluminada, llena de risas educadas, el tintineo de copas y una suave música clásica que apenas disimulaba la tensión que me atormentaba el pecho. La veía al otro lado del pasillo, radiante, con un vestido que sabía que llamaba la atención, con una sonrisa cuidadosamente practicada, sus ojos escudriñando a la multitud en busca de admiración. El colgante que llevaba en el cuello reposaba suavemente sobre mi pecho, un recordatorio silencioso y constante del poder que ahora poseía, paciencia, preparación y la sutil fuerza que me había traído hasta aquí. Respiré hondo y recordé el camino hasta este momento. Semanas de observación, documentación, planificación silenciosa, todo ello condujo a una sala llena de gente que creía conocer la historia. No tenía intención de gritar ni de hacer dramatismo. Esto no era venganza por el espectáculo. Era calculado, controlado, una revelación de claridad moral. Sus amigas se acercaron, riendo, como si el mundo no se hubiera movido bajo sus pies. Una susurró: «¿Has estado callada últimamente? ¿Todo bien?». Sonreí levemente con voz tranquila. «Mejor que bien, ahora lo veo todo con claridad». Arqueó una ceja con sospecha en sus ojos, pero la curiosidad siempre pudo más que la cautela. Dejé que me subestimara un poco más. La oportunidad llegó cuando nuestro anfitrión, ajeno a la tensión subyacente, invitó a un brindis. Las copas se alzaron. La atención de todos se centró en otra cosa, el momento perfecto. Carraspeé dejando que el sutil cambio de tono se extendiera por la sala. El silencio se apoderó de todos. «He estado callada mucho tiempo», comencé con una voz tranquila, mesurada, casi coloquial, pero con un trasfondo de autoridad que hacía que la gente se acercara. Observando, reflexionando y documentando, mi mano rozó ligeramente el colgante, dejando que su destello plateado reflejara la luz. Algunas verdades son incómodas pero necesarias. Distribuí sutilmente algunos documentos sobre la mesa, dejando que su presencia hablara antes que mis palabras. Los ojos se abrieron de par en par, empezaron los murmullos, y me permití una pausa, dejando que la expectación se apoderara de la sala. «Estos», dije en voz baja, «muestran cómo se puede violar la confianza, no solo emocionalmente sino también económicamente». Acciones que parecían privadas, de hecho afectaban a todos los que se preocupaban, a todos los que creían en la honestidad. Su compostura flaqueó levemente. Noté el cambio, la sutil tensión de su mandíbula, el destello de pánico tras una mirada ensayada. Sus amigos susurraban, mirando los documentos, dándose cuenta por primera vez de la magnitud del engaño. Un primo habló primero con voz temblorosa. Yo no sabía». Otro añadió: «Esto lo cambia todo. Nunca sospechamos». Dejé que el silencio creciera entre cada declaración, dejando que la sala asimilara la revelación. Mi calma, mi moderación fue deliberada. Las reacciones de asombro se extendieron como ondas en el agua, las expresiones de la gente pasaron de la incredulidad a la incomodidad. El colgante brilló, una señal para mí de que el control había cambiado. Intentó hablar, redirigir, minimizar. «No entiendes», pero lo interrumpí, suave, casi con delicadeza. «Entiendo más de lo que nadie debería necesitar, y he decidido actuar, no con ira sino con sinceridad». Los murmullos se hicieron más fuertes. Los amigos que antes sonreían ante su inteligencia ahora me miraban como si por primera vez vieran al hombre que ella había subestimado. La sala parecía más pequeña, las luces más brillantes, la risa hueca. Continué exponiendo los detalles con precisión. Pequeñas irregularidades financieras, mensajes que traicionaban promesas, sutiles manipulaciones para distanciar a familiares y amigos, todo estaba documentado, todo era innegable. Cada hecho impactaba con discreción y la sala se llenaba de tensión. Se movió intentando recuperar el equilibrio, buscando aliados con la mirada. Pero todos los presentes vieron lo que yo había observado en silencio y preparado con esmero durante semanas. Mi autocontrol,
mi dignidad contrastaban marcadamente con su desesperación. «Verás», dije en voz baja, «la confianza es frágil. La traición te enseña quién eres realmente. Y en estos momentos las acciones importan más que las palabras». Mi mirada se cruzó con la suya brevemente, sin pestañear. «Espero que esto aclare quién ha actuado con integridad y quién no». Se oyeron jadeos y comentarios susurrados. Mis amigos bajaron la vista hacia los documentos, negando con la cabeza. Los familiares intercambiaron miradas, algunas de ellas con una mirada rápida y culpable hacia ella. Y durante todo aquello, permanecí tranquila, serena, encarnando la fuerza silenciosa que me había llevado hasta aquí. Ya no podía controlar la narrativa. Su poder había sido desmantelado silenciosa, precisa y públicamente. El colgante volvió a iluminarse, señalando la recuperación de la autoridad y la compostura. No necesité alzar la voz. No necesité gritar. Los hechos, la preparación, la sutil presentación, hablaron más fuerte que cualquier arrebato. Finalmente se levantó de golpe y la silla rozó el suelo con fuerza. «Esto no ha terminado», siseó en voz baja pero venenosa. Sus ojos abiertos por la furia recorrieron la sala una última vez, desafiando a cualquiera a desafiarla. «¿Crees que has ganado? Esto es solo el principio». Y entonces se fue. La puerta se cerró tras ella con un sonido que resonó en el silencio atónito de la habitación. Las conversaciones se reanudaron lentamente, vacilantes, cautelosas. La gente me miraba de otra manera, con un nuevo respeto, tal vez con un toque de admiración. Me quedé unos instantes más, dejando que el ambiente se calmara, dejando que la calma tras la tormenta consolidara mi posición sin decir una palabra más. El colgante aún reposaba sobre mi pecho y me permití reconocer en privado lo que había logrado. Preparación silenciosa, dignidad bajo escrutinio, autoridad moral había funcionado. La sala había presenciado la verdad sin necesidad de caos y el peso emocional de la traición había quedado expuesto de forma controlada y deliberada. Sin embargo, sus palabras persistían en mi mente, un recordatorio de que la batalla aún no había concluido. Su amenaza, aunque pronunciada con frustración y humillación, insinuaba más juegos, manipulaciones más sutiles aún por venir. Pero ahora estaba listo. La paciencia, la observación y la estrategia habían construido una armadura más fuerte que la ira o la reacción impulsiva. Podía afrontar su siguiente movimiento con inteligencia serena y decisiva. Me permití respirar lentamente, liberando la tensión de mis hombros. La noche había sido larga, pero el cambio era innegable. Me había subestimado, y las consecuencias de ese error de cálculo se habían hecho públicas. No en un espectáculo, sino en la realidad. El colgante, los documentos, la serenidad silenciosa, todo era mío. Y aunque ella había salido furiosa y con una advertencia enigmática, no sentí miedo ni ansiedad. Sentí preparación, concentración y una disposición que ningún arrebato emocional podría alterar. El juego había cambiado, y yo silenciosa y deliberadamente había recuperado el control. La casa estaba en silencio, esa quietud que te aprieta los oídos, dejando solo el leve zumbido del refrigerador y el tic-tac ocasional del reloj de pared. Estaba sentado en mi estudio. La suave luz de la lámpara del escritorio proyectaba largas sombras sobre los papeles y archivos que había recopilado durante semanas. El colgante reposaba ligeramente sobre mi pecho. Su presencia me recordaba el control recuperado y la paciencia recompensada. Dejé que mi mente divagara reflexionando sobre cuánto había cambiado y cuán silenciosamente se había inclinado la balanza de la justicia. No era el espectáculo que buscaba. No necesité gritar, arremeter ni exigir atención. Las consecuencias llegaron de forma natural, elegante como el desarrollo de una historia escrita con pasos cuidadosos y deliberados. La traición, me di cuenta, tiene su propio peso. No necesita ser forzada. La gente ve la verdad con el tiempo, y las consecuencias llegan, a menudo sin interferencias. Su ausencia perduraba como una sombra. Había desaparecido de las reuniones, de las vidas que había intentado manipular. Sus intentos de dominio habían sido desbaratados por la sutileza y la estrategia. Podía sentir los ecos de su frustración en los espacios tranquilos, como los restos de una tormenta que había agotado su furia. Amigos y familiares se adaptaron con naturalidad, comprendiendo, sin mi intervención, lo que significaba la integridad y quién había decidido abandonarla. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos.
Era mi hermana vacilante con la mirada baja y las manos retorciéndose nerviosamente. «Necesito hablar», murmuró, entrando. Hice un gesto hacia la silla frente a mí con un tono tranquilo e incluso acogedor. «Siéntate», dije simplemente. Lo hizo evitando mi mirada. Un silencio se extendió entre nosotras por un instante denso y pesado. Entonces habló con una voz apenas por encima de un susurro. Debería haberlo visto, debería haberlo sabido. Me dejé guiar por sus palabras, puse excusas y... «Lo siento». Observé su rostro notando el sutil temblor en sus manos, la vergüenza grabada en su expresión. No era una disculpa por las apariencias, era un arrepentimiento silencioso y profundo, de esos que solo llegan cuando la verdad ha trascendido toda justificación. Yo, titubeó, respirando hondo. Fui cómplice de sus juegos. No actué cuando debía y ahora veo el daño. Asentí lentamente, dejando pasar el reconocimiento sin interrupción. Se necesita valentía para admitir los errores, dije. Y es un paso hacia algo mejor, hacia la claridad, hacia la integridad. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos, brillantes. ¿Puede haber alguna vez reconciliación? Me recosté considerando su pregunta. La calma que había cultivado durante semanas ahora se extendía al momento firme y deliberada. La reconciliación, dije en voz baja, llega cuando se acepta la honestidad, cuando se aprenden lecciones. No se trata de olvidar, sino de comprender. Exhaló con el alivio mezclado con una vergüenza persistente y comprendí el peso del error humano, la silenciosa inevitabilidad de las consecuencias morales. Su confesión fue pequeña, pero significativa, una onda expansiva en un patrón más amplio de responsabilidad. Volví a mis reflexiones, dejando que los recuerdos de los últimos meses resurgieran, las estrategias discretas, la documentación, la sutil recuperación del control. Cada paso había sido deliberado, paciente, una demostración del principio que había seguido en silencio. La fuerza no se mide en la reacción inmediata, sino en la determinación serena y calculada. Las acciones legales habían seguido su curso. Las consecuencias financieras se habían abordado discretamente, evitando el espectáculo público, y las verdades sociales habían surgido con naturalidad. Quienes habían actuado de mala fe ahora enfrentaban las consecuencias de sus decisiones: pérdida de confianza, daño a la reputación, y en algunos casos consecuencias legales tangibles. Observar cómo se desarrollaba todo esto sin interferencias trajo consigo una inesperada sensación de satisfacción, no crueldad sino el cumplimiento de la justicia impartida mediante la observación minuciosa y la acción basada en principios. El teléfono vibró levemente sobre el escritorio, llamando mi atención. Lo cogí, un pequeño icono de sobre brillaba en la esquina, un mensaje. La remitente era ella. Mi corazón no se aceleró. No sentí las viejas punzadas de la traición. En cambio hubo una tranquila aceptación, un reconocimiento de la dinámica que había cambiado irrevocablemente. El mensaje era breve, desesperado pero impotente. No me di cuenta de que estaba equivocado. Todo se me está escapando. Necesito arreglarlo. Me quedé mirando las palabras, leyéndolas y releyéndolas, dejando que el vacío que las envolvía las calara. El poder, una vez mal empleado, tenía sus consecuencias. Ella había intentado manipular, controlar, dominar, pero la estructura que había intentado doblegar ahora permanecía intacta, resiliente, moldeada por la paciencia, la estrategia y la claridad moral. El colgante volvió a iluminarse al dejar el teléfono. Su presencia ya no era solo un recordatorio de lo que me habían arrebatado, sino un símbolo de lo que había recuperado. Dignidad, paciencia, autoridad moral. Una fuerza silenciosa ejercida con precisión. Me recosté en la silla, dejando que una suave sonrisa se posara en mis labios. Había melancolía, sí, la pérdida de confianza, la decepción de la traición, pero también un cierre, la sutil satisfacción del equilibrio restaurado. Las personas toman decisiones, y las decisiones tienen consecuencias. Lo había aprendido en silencio, observando, y ahora viviéndolo. La habitación permaneció en silencio, mi reflejo reflejado en la superficie pulida del escritorio. La tensión de los últimos meses se había disipado no en furia sino en claridad. El arco moral se había inclinado hacia el equilibrio, hacia la justicia, hacia la comprensión. Y mientras estaba allí sentada, sola en el silencio, comprendí cuánto poder proviene de la paciencia, de la estrategia, de la negativa a dejarse vencer solo por la emoción.
El último mensaje suyo persistió en mi mente. Desesperación, reconocimiento de la pérdida, un leve atisbo de arrepentimiento, pero ya no quedaba poder. Había llegado al límite de su influencia. Sus manipulaciones cuidadosamente urdidas eran nulas, y sin embargo sabía que la lección se extendía más allá de ella. La vida trae consecuencias no solo como castigo, sino como iluminación. Quienes actúan con integridad incluso en silencio están preparados para las tormentas que otros crean. Exhalé lentamente, dejando que la noche me envolviera, y por primera vez en meses la tensión en mis hombros se alivió. Había enfrentado la traición, preservado mi dignidad y permitido que la justicia se desarrollara silenciosa e inevitablemente. El colgante brilló una vez más, reflejando la suave luz de la lámpara. No se trataba de vanidad ni de triunfo, se trataba de claridad, paciencia y la tranquila certeza de que la autoridad moral una vez cultivada no se puede tomar fácilmente. Y mientras la casa se sumía en un silencio profundo e ininterrumpido, supe que este capítulo había llegado a su fin. Las heridas del pasado persistirían, pero su poder se había disipado. El mensaje final, desesperado e impotente, era un recordatorio de que las consecuencias siempre llegan a quienes actúan sin respeto por la verdad. Sonreí levemente. El equilibrio se había restablecido y el futuro, aunque incierto, era mío para afrontarlo con calma y una determinación inquebrantable. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas, suave y pausada, proyectando largas y silenciosas líneas sobre el suelo del estudio. Me senté en el escritorio, con los últimos papeles cuidadosamente apilados, las firmas confirmadas, las cuentas conciliadas. La habitación estaba en calma, esa calma que llega después de que las tormentas han pasado y las tempestades se han disipado. Nadie entró apresuradamente, nadie se quedó esperando. Solo estaba yo, los cuidadosos preparativos que había hecho y la certeza de que se había restablecido la justicia, no como venganza sino como principio. El colgante yacía en su caja de terciopelo en la esquina del escritorio. Su superficie ya no reflejaba la traición, ya no exigía atención ni evocaba un viejo dolor. Recorrí sus bordes con un dedo sintiendo el peso de la historia y la sutil lección que encierra. Ahora era un símbolo de paciencia, vigilancia y claridad moral. Lo guardaría bajo llave no para castigar la memoria, sino para recordarme que las lecciones perduran incluso cuando el dolor se desvanece. Oí el suave clic de la puerta de la oficina y mi abogado entró con el maletín en la mano. Cuidó de no perturbar el silencio. Todo listo, dijo simplemente dejando la última carpeta. Todas las vías legales atendidas, todos los bienes debidamente asegurados. Diría que, justicia ejecutada limpiamente. Asentí con voz tranquila y mesurada. Con limpieza repetí. Sin ruido. Sin público. Justo. Esbozó una leve sonrisa, apreciando más la moderación que las palabras. Exactamente. Has manejado esto con más serenidad de la que la mayoría lograría. La mayoría habría quemado puentes, se habría expuesto. Me encogí levemente de hombros y me recosté en la silla. La compostura es poder. El silencio suele ser más fuerte que cualquier acusación. Lo aprendí a las malas. Me miró un momento, luego cerró el maletín y se dio la vuelta para irse. Bueno, si necesitas algo más ya sabes dónde estoy. Si no, este es el último paso. Has recuperado algo más que tus bienes, has recuperado tu dignidad. A solas de nuevo me permití respirar. Había un orgullo silencioso en mi interior, no la satisfacción desmedida de la venganza, sino la sutil y perdurable sensación de haber resistido, de haber elegido el camino que honraba los principios por encima de los impulsos. Los recuerdos flotaban en mi mente, escenas de dolor, momentos de discreta planificación estratégica, destellos de la humillación y la manipulación que una vez sufrí. Y sin embargo ya no me agobiaban. Cada uno se había convertido en un hilo de un tapiz de comprensión, cada uno en una guía hacia la paciencia, la claridad moral y la autoridad interior. Recordé los pequeños gestos a lo largo del camino, la cuidadosa vigilancia de las finanzas, la sutil recuperación del control, los momentos en que las reacciones de amigos y familiares revelaban lealtad o traición. Cada uno había sido una prueba, un reflejo de carácter. Comprendí entonces que la vida tenía una forma de equilibrarse, no a través de la venganza sino a través de las consecuencias naturales. Quienes actuaron sin respeto por la verdad encontraron su propia ruina,
mientras que la integridad mantenida discretamente prevaleció. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis reflexiones. Era mi confidente, la vecina que había observado mi camino desde el principio, una sutil testigo de la silenciosa resiliencia que había cultivado. ¿Todo arreglado?, preguntó entrando con voz amable. Sí, dije con una leve sonrisa. Por fin con justicia. No como venganza, sino como justicia. Ella asintió con una mirada que reflejaba comprensión en lugar de sorpresa. Lo has llevado con notable dignidad. Me incliné hacia adelante apoyando las manos en el escritorio. La dignidad no se anuncia sola, dije en voz baja. Existe en las decisiones que tomas cuando nadie te ve, en la moderación que practicas cuando la ira te tienta. Sonrió levemente con esa sonrisa que transmite reconocimiento y respeto silencioso. Entonces la lección también te correspondía a ti, no solo a ellos. Hice una pausa, dejando que el silencio se instalara entre nosotros. Exactamente, murmuré. La verdadera victoria no está en ver a los demás flaquear. Está en recuperarte, en seguir adelante sin cargar con el peso de sus errores. El colgante brilló una última vez bajo el sol de la mañana antes de cerrarlo, guardándolo bajo llave. Su lección ahora conservada, su poder transformado de una fuente de dolor a un símbolo de claridad. Sentí un cierre sutil, una suave confirmación de que el pasado, aunque marcado por la traición, podía servir de guía en lugar de una cadena. Más tarde, mientras caminaba por los tranquilos pasillos de la casa, pasé por habitaciones que antaño albergaban risas y tensión por igual. Me detuve en la ventana que daba al jardín, donde la luz del sol teñía las flores de dorado. Respiré hondo, no con júbilo triunfal, sino con la satisfacción de haber recuperado la vida. Había resistido, observado, calculado y finalmente elegido la dignidad por encima del impulso. Levanté el teléfono para enviar un último mensaje a los pocos confidentes que me habían guiado y apoyado, palabras breves que reflejaban plenitud, reconocimiento y un orgullo sereno. El tono era tranquilo, deliberado, sin dejar nada por decir, pero sin peso alguno. Una vez enviado el mensaje, sentí la satisfacción de saber que las decisiones tomadas con sabiduría no dejan arrepentimientos. Cayó la noche, el cielo se oscureció hasta convertirse en una extensión aterciopelada salpicada de estrellas. Me quedé en el balcón con la brisa fresca rozándome la cara y el tenue murmullo de la ciudad, un recordatorio de que la vida continúa más allá de las dificultades personales. Dejé que el silencio hablara, sintiendo su ritmo constante alinearse con mi propio latido. El mundo avanzaba, y yo también, resiliente, mesurado, libre de las sombras que una vez amenazaron con consumirme. Una última mirada al colgante aún guardado bajo llave me recordó que el verdadero poder nunca reside solo en la posesión, reside en la comprensión, la paciencia y el ejercicio sereno del juicio moral. Sonreí levemente, reconociendo el camino que me había traído hasta aquí, desde el dolor y la traición, pasando por la estrategia y la reflexión hasta la victoria silenciosa. Y mientras el viento susurraba en la noche, comprendí algo esencial: la vida no se trata de borrar el pasado ni de venganza. Se trata de aprender, perseverar y recuperar la dignidad que la traición una vez intentó destruir. Las lecciones se llevan dentro, tan firmes y duraderas como el corazón que se niega a quebrarse bajo el peso del engaño. Me aparté del balcón, dejando el pasado donde pertenecía, avanzando con serenidad y seguridad. El mundo exterior seguía siendo vasto e incierto, pero en mi interior la claridad y la serena fortaleza habían sido restauradas. La vida continuaría, y yo también, resiliente, con principios y plena una vez más.